Hola, qué gusto volver a estar con ustedes. Para mí es un privilegio, como siempre, eh, poderles compartir un poco de lo que Dios me ha enseñado a través de todos estos años de caminar junto a Él. Y bueno, hoy, como ustedes sabrán, desde que me invitaron a compartir con ustedes las enseñanzas que Dios me ha dado, pues entendí que no debo hablar de teorías, sino de lo que he vivido y me consta, porque todo esto ha acontecido en mi vida. Muchas veces he fallado en la enseñanza que Dios me ha dado y es cuando se vuelve la enseñanza todavía más profunda en mi corazón. Hay otras ocasiones en donde han sido victorias en las que la gloria y la honra solo ha sido para Él y obviamente un placer inigualable entender y poder probar que Él puede hacer grandes cosas en mi vida. Mira, cuando preparaba esta plática, pues la verdad es que no estaba muy seguro de lo que yo tenía que platicarles. Pero siempre le he pedido a Dios y oraba y le decía, por favor díctame, por favor dime qué tienes para nosotros. De repente, de la nada, preparando así como les digo este mensaje, una gran amiga me escribió y me comentó que había tenido ciertos problemas graves con su esposo. Me comentó que, pues bueno, que esto había roto muchas cosas en ella y me pedía que le incluyera en mis oraciones. Él, su esposo, le había pedido perdón varias ocasiones por el mismo problema, pero ahora él le reclamaba que ella tenía que perdonarlo, como una buena cristiana que era. Bueno, pues yo la verdad es que no puedo meterme en la vida de nadie, mucho menos criticar. Pero lo que sí sé es que obviamente ella hoy está en mis oraciones junto con su esposo. También dije, esta es mi respuesta. Si esto ya me pasó a mí, le está pasando a mi amiga, entonces seguramente yo debo de hablar de esto. Yo debo de hablar del arrepentimiento, porque alguien de la iglesia seguramente lo necesita y es por eso que escogí esta enseñanza. La vez pasada yo les hablé de la salvación transformadora. Les dije que si se arrepentían de verdad y honestamente, de todo corazón, de todas las cosas equivocadas en su vida y que ofendían a Dios y lo inventaban entrar a su corazón, comenzarían en el dintel de la puerta de la salvación a caminar con Dios de la mano. Pero, ¿por qué les dije que el primer paso era arrepentirse? ¿Quién soy yo para saber el orden de la salvación? Bueno, a decir honesto, para ser verdad, es que yo tampoco lo sabía. Pero Dios es claro en su palabra. Y el Señor Jesús, desde el primer minuto que comenzó a predicar, les decía, arrepiéntanse. Eso fue lo primero que él empezó a predicar. Mira, vamos a leer en Mateo 4:17, dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se está cerca. El mismo Señor Jesús les decía, arrepiéntanse. Entonces, por eso te digo que el primer paso para la salvación es arrepentirse. Pero vamos a ver hoy exactamente la pregunta más importante, que es, ¿cómo me arrepiento? ¿Cómo puedo asegurar que me arrepentí y que realmente de corazón y que no solo fue una emoción o una tristeza del momento lo que me hizo tomar la decisión de hacer una oración o de sentirme mal por lo que había hecho y entonces pues nada más fue y no me arrepentí de todo corazón? ¿Cómo puedo saber? Mira, el día que yo me hice esta pregunta fue cuando yo pues estuve pensando si la salvación había llegado a mi vida, si en verdad yo había invitado a Cristo a morar en mi corazón, si en verdad mi vida había sido impactada por la presencia de Jesús. Y entonces dije, ¿será que todas las lágrimas que he derramado delante de Dios han sido de arrepentimiento o solo era remordimiento? Y aquí comenzó Dios a hacerme entender, pero más bien a hacerme investigar
si lo que yo sentía era remordimiento o verdadero arrepentimiento. Y mira, yo no sé si esto te ha pasado a ti o si tú te has preguntado este tipo de cosas, pero de lo que sí estoy seguro es que en algún momento todos los seres humanos, tú y yo, hemos tenido una debilidad, una derrota. Todos nos hemos sentido perdidos, sin fuerza, solos, sin lograr metas que estábamos y que habíamos pensado para nuestra vida. Todos hemos sentido algo que no está bien en nuestra vida, pero también peor aún, muchos de nosotros hemos sentido que también hemos ofendido a alguien, que soy culpable de que alguien ya no siguió a Cristo y sobre todo que he hecho sentir mal a alguien. Atención, que quede claro, no te estoy criticando y no estoy juzgando a nadie, solo estoy hablando de las debilidades generales que todos los seres humanos tenemos, jóvenes y no tan jóvenes, grandes y chicos, de esta nación o de cualquier otra ciudad o otro país. Nos han hecho sentir mal y también nosotros hemos hecho sentir mal a alguien. Eso es seguro. Pero regreso a la pregunta inicial. ¿Cómo sé que en verdad me arrepentí o me arrepiento cuando hago algo mal? ¿A Dios o a alguien en general? Pues también la misma palabra nos contesta esta duda. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 7:10. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Fíjate, si tú te arrepientes en Cristo y esto te trae salvación o te lleva a Dios, dice la palabra que no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero dice que la tristeza que causa el arrepentirse en el mundo realmente resulta en muerte espiritual. Qué fuerte, ¿no? Y quiero ser más claro. Yo le dije, a ver, Dios, dame un ejemplo de esto que estamos hablando. Bueno, hoy quiero que te lleves la clara diferencia entre dos discípulos que eran parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Ambos caminaron con Él, vieron sus milagros, a ambos le fallaron, estuvieron en toda esta predicación de 3 años de Dios. ¿Pero qué crees? Estos dos discípulos, le fallaron gravemente a Dios la misma noche que el Señor Jesucristo fue aprendido. Estoy hablando de Pedro y de Judas Iscariote. Pero, ¿por qué la historia de uno de estos discípulos termina en restauración y la otra en tragedia? ¿Acaso Jesús no quería perdonar a Judas? ¿O el Señor Jesús se molestó con Judas y no le extendió su misericordia? Mira, lo que debemos entender es que el problema no fue la falta de gracia o misericordia que el Señor Jesús tenía hacia sus discípulos, sino la falta de arrepentimiento sincero en el corazón del hombre. Y es aquí por lo que hoy quiero que todos estemos seguros de la sinceridad de nuestro arrepentimiento delante de Dios cuando lo invitamos a vivir a nuestra vida, o más aún, ahora que decimos caminar con Él. Ojo, la traición no tomó por sorpresa al Señor Jesús, que conocía las intenciones de Judas desde el principio. Mira, vamos a ver esto. Juan 6, 70 y 71 dice, entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más adelante o más tarde lo traicionaría. Fíjate, en el libro de Mateo 26, 24 dice, pues el Hijo del Hombre tiene que morir
tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Pero el Señor Jesús no era ninguna sorpresa. Lo que sí te puedo decir es que aunque la traición cumplía una profecía en las Escrituras, Judas actuó por decisión propia y por codicia hacia el dinero el traicionar al Señor Jesús. No creas que él fue el seleccionado para que la Escritura se cumpliera, no. Él decidió en su corazón actuar de esta manera. Mira, en Juan 12:6 dice, no es que Judas le importaran los pobres, en verdad, él era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él, para él. Imagínate, caminando con el Señor Jesús, viendo la misericordia, extendiendo el amor de Dios hacia toda la gente, y Judas decidía tomar de la bolsa. Su corazón nunca cambió. Conoció a Cristo, era parte de su grupo, pero nunca fue impactado por Dios. Y por favor, llévense esto a casa. Quédense con esto en casa. El remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento no es arrepentimiento. Mira, la reacción de Judas. La reacción de Judas fue porque sintió culpa al ver las consecuencias de sus actos. Él fue y devolvió las monedas y confesó haber entregado sangre inocente. Vamos a leer lo que dice en Mateo 27, 3 y 5. 3 al 5. Dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahogó. Mira, este versículo es clave para nuestro estudio del día de hoy. Dice la palabra que Judas sintió culpa al ver las consecuencias de sus actos. Fue y devolvió las monedas y confesó haber entregado sangre inocente. Pareciera que esto era un acto de arrepentimiento real. Pareciera que quiso arreglar las cosas. Y sí, lo quiso arreglar. Pero vamos a ver en la palabra si él lo hizo correctamente, a pesar de haber sido instruido por el mismo Señor Jesús para ver cómo era el arrepentimiento real en una persona. Y mira, tenemos que fijarnos cuántos errores cometió Judas en tan solo estos versículos, estos 3 versículos. Primero, se llena de remordimiento y no de arrepentimiento. Segundo, va a los principales sacerdotes y no a Dios, no a Cristo. Él no se considera su amigo. Y aunque él se sintió pecador, porque él dice, he pecado, él se sintió pecador y había reconocido el mal que había hecho, ¿qué crees? Trató de arreglar las cosas en sus propias fuerzas. Él trató de arreglar el error que había cometido conforme a lo que él pensó que podía hacer. Y ahora te pregunto, ¿a cuántos de nosotros no hemos cometido el mismo error, tratando de arreglar lo que descompusimos? ¿Pero qué crees? No nos alcanza la fuerza, no nos alcanza el amor, los actos para hacer que las personas nos perdonen, no nos alcanza. Y ni siquiera se nos ocurre ir con Dios. Y mira, me voy metiendo más profundo para poder irte platicando. Ayer platicaba con una gran creyente que me decía algo. Ella estudia neurociencia y me decía que la neurociencia ha estudiado que nosotros en la parte delantera tenemos, en el lóbulo frontal, tenemos unas cosas
que se llaman células espejo. Estas células nos ayudan a percibir el dolor de las personas cuando le hacemos daño. Y entonces esto nos causa remordimiento. Ojo, dije remordimiento. Pero el remordimiento y estas células solo se fortalecen con el arrepentimiento. Qué curioso, ¿no? De manera natural tenemos estas células que nos dan remordimiento, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión nuestra. Por ejemplo, me decía ella que los asesinos seriales borran estas células de espejo de alguna manera de su lóbulo frontal y dejan de tener remordimiento porque nunca se arrepienten de lo que hacen. Por eso ellos, o para ellos, les es muy fácil volver a cometer un crimen una y otra vez. Al principio quizá tendrán remordimiento porque tienen estas células, pero ¿qué crees? Nunca se arrepienten. Pero ¿cuál es la diferencia, inclusive lingüística, entre arrepentimiento y remordimiento? Mira, el remordimiento, dice la palabra griega, su traducción es sin sentir pesar, autocompasión o miedo al castigo, pero sin volverse a Dios. Y esto es lo que experimentó Judas. El arrepentimiento, en su traducción, es un cambio de mente, un cambio de actitud y un rumbo que nos impulsa a buscar la misericordia de Dios. Definitivamente esto es lo que vivió Pedro. El gran error de Judas fue acudir primero a los hombres, a los religiosos, a la religión, para intentar arreglar o deshacerse de su culpa, en lugar de postrarse ante Dios. Acá estamos entrando a la parte más incómoda de nuestra plática, porque te quiero decir, cuando fallamos o dañamos a alguien, nuestra primera reacción natural es intentar compensárselo, arreglar el problema, o buscar una salida rápida para aliviar la vergüenza que nos hizo el haberle fallado. Pero amigo, espero que se esté entendiendo. El error de Judas, tras traicionar a Jesús, fue correr al templo a devolver las 30 monedas a los sacerdotes. Él buscó la solución con personas involucradas en el problema, en las instituciones religiosas, pero nunca acudió a Dios. Queridos, lo que hemos entendido hasta este momento, lo que no nos ha quedado claro, es que todo el pecado contra el prójimo es primeramente un pecado contra Dios. Te pongo un ejemplo. Cuando no quieres a un hermano, estás pecando. ¿Por qué? Porque ante Dios dice que deberás amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces al primero que ofendes es a Dios, no a tu hermano. A tu hermano le dejarás de hablar y a tu hermano ya no te caerá bien. Pero el pecado que cometes con ese hombre, primero lo cometes con Dios. Por lo tanto, el camino de la verdadera restauración siempre empieza ante la presencia de Dios y no en el plano humano. Mira, vamos a leer qué dice el Salmo 51:4. Dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que está mal ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Contra ti, solo contra ti. Cuando ofendes a alguien, cuando le quedas mal a alguien, cuando le faltas el respeto a alguien, lo primero que estás haciendo es faltarle a Dios, antes de faltarle a la persona. Por ejemplo, te voy a poner así rápido el ejemplo del rey David. David cometió adulterio con Betsabé y mandó inclusive a matar a su esposo, a Urías. Hizo un daño directo a un humano. Sin embargo, al arrepentirse David,
En lugar de ir corriendo con Betsabé y decirle, oye, perdóname, yo hice mal, atenté contra tu esposo. No, no, no. David, cuando se arrepintió, clamó, contra ti y solo contra ti he pecado. David entendió que aunque hirió a personas, su ofensa principal fue el romper la ley del Dios Santísimo. La omisión de Judas fue completamente al revés. Judas entregó sangre inocente, pero vio su acto solo como un error contra un hombre justo, no como una rebelión contra el Hijo de Dios. Dijo, entregué sangre inocente, pero nunca dijo, he matado al Rey de la creación. Fíjate cuál es el peligro de buscar el perdón en el lugar equivocado. Yo no le puedo pedir perdón a alguien antes de no haberle pedido perdón a Dios. Mira, cuando Judas les dijo a los sacerdotes, yo he pecado entregando sangre inocente, ¿qué le respondieron ellos? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esa es la respuesta de los hombres. Y esto lo podemos ver en Mateo 7:24. ¿Qué nos importa? Contestaron. Ese es tu problema. Los hombres no pueden redimir el alma, amigo. Por eso acudir a la persona agraviada o a terceros para aliviar nuestra culpa, sin pasar por Dios, deja el corazón vacío y sin una respuesta satisfactoria que nos traiga paz. Las personas inclusive hasta pudieran decirte, no te perdono, y rechazarte, y señalarte, o no tener el poder de limpiar tu conciencia que hizo daño. Pero Dios siempre ofrece gracia al corazón arrepentido. Eso nunca te lo olvides. Dios limpia de todo corazón, de raíz. El hombre solo arregla el fruto. ¿Te acuerdas? Raíz y fruto. Debemos de buscar la solución en la raíz, no en el fruto. El único que tiene la facultad de borrar completamente el pecado es Dios, amigo. Una vez que estamos en paz con Dios, Él nos da la humildad y la fuerza para buscar la reconciliación ahora sí con las personas. Entonces, bueno, ahorita vamos a platicar de lo que te pregunté hace rato. Mira, el Señor Jesús enseñó que si traemos nuestra ofrenda al altar y recordamos que que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, debemos de reconciliarnos. Pero quiero que notes algo particular en el texto. Dice, la ofrenda y la relación con el altar ya estaban presentes. O sea, si tú vas con Dios, tienes una correcta, vamos a decir, comunión, una correcta actitud ante Dios y vas y llevas una ofrenda, dice, hey, espera, ahora sí, ve con tu hermano, reconcíliate y entonces entrégame la ofrenda. La reconciliación humana es el resultado de un corazón rendido a Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 5, 23 24. Dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí, en el altar. Anda, reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda ante Dios. Si tienes un corazón reconciliado con Dios, la reconciliación humana va a ser un resultado de haberte arrepentido. La primera vez que falles o dañes a alguien con tus palabras o actitudes o acciones, no intentes justificarte. La próxima vez que te suceda algo, no intentes justificarte. No corras a actuar en tus fuerzas. Ve primero a tu habitación, híncate, pídele perdón a Dios por haber ofendido a tu hermano, por haberlo ofendido a él, y Él te va a dar la humildad para pedir un perdón verdadero.
No esperes que el perdón de un ser humano reemplace la paz que solo el Espíritu Santo puede darle a tu conciencia. Una vez restaurado por Dios, tu corazón va a pedir perdón a las personas que dañaste con un corazón verdaderamente humilde, sin excusas ni autocompasión, sabiendo que tu identidad y tu salvación, esas ya están seguras con Cristo. Y mira, si la otra persona te perdona o ya no te perdona, eso no pasa, o sea, eso no es lo que te debe de importar. Lo que te debe de importar es tener una correcta relación con Dios. Quiero que leamos que aún antes del error que tuvo Judas, Dios le ofrece la oportunidad de amarlo en la última cena. Y a Judas lo llama amigo. En Mateo 26:50 le dice, Jesús dijo, amigo mío, adelántate, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Amigo mío. Para terminar, me preguntarás, oye David, ¿y qué pasó con Pedro? Porque me has hablado mucho de Juan. Mira, vamos a leer qué pasó con Pedro para que yo no te dé una respuesta. En Lucas 22, 61 y 62 dice, en ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio, llorando amargamente. ¿Te das cuenta que trajo el arrepentimiento de Pedro? Las palabras del Señor Dios. Y con esas palabras lloró amargamente. Entonces, si comparamos a Pedro con Judas, Pedro lloró amargamente, esperó la resurrección y corrió al sepulcro cuando el Señor Jesús había resucitado. Judas sintió pesar, devolvió el dinero para intentar aliviar su dolor, su conciencia, pero en lugar de esto se ahorcó. Por lo tanto, queridos amigos, siempre evalúen la naturaleza de su culpa. Cuando fallas, ¿tu tristeza te aleja de Dios por vergüenza o te impulsa a correr hacia Él para pedirle perdón? Analiza siempre cuál es el impulso de esa culpa que tienes por haber ofendido a algo, a alguien o a Dios. Cuida el aislamiento, no te aísles. La culpa sin arrepentimiento aísla. Judas murió solo. Pedro volvió, una vez que se arrepintió, volvió con ciertos de sus discípulos y aunque regresó a ser pescador, que después el Señor Jesús lo llama, pero él se reúne con los que eran discípulos y esto lo impulsa hacia correr al perdón. Él se queda en comunidad. No enfrentes tus fallas solo. Nunca dudes del alcance de la gracia y la misericordia de tu Dios. Ningún pecado, ninguno es demasiado grande para el perdón de Cristo si nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. Vamos a leer qué dice este versículo. 1 Juan 1:9 dice, por último, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, el remordimiento es solo una emoción. El arrepentimiento es un acto dinámico, es un acto que se ve. Y mi pregunta, que te hice al principio, ¿cuánto de lo que he llorado ante los pies de Dios era arrepentimiento y cuánto era remordimiento? Mira, yo lo único que te voy a decir es que hoy que entendí esto,
suplico un arrepentimiento real. Le pido perdón a Dios por todas las cosas que he ofendido a los demás y a Él. Por aquellas cosas que me acuerdo e inclusive las que no me acuerdo también. Por lo tanto, queridos amigos, pidamos un verdadero perdón, ese que nos lleva a los pies de Dios. No pidamos, vamos a decir, perdón, como si fuera la obligación de Dios perdonarnos, porque entonces nunca vamos a entender qué es su misericordia, su gracia y su compasión. Espero que esto les haya servido, que Dios los bendiga mucho y nos vemos a la próxima.